No, Perdón, ¿podrías repetirlo, por favor? ok. Hola chicos, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de la ponencia de cómo ser el mejor en bioquímica. Por favor, Engelbert, ¿puedes continuar con tu ponencia? Ok, me disculpo nuevamente por los inconvenientes presentados a todos y cada uno por el tema y bueno, ya la primera parte, que era un consejo sobre cómo estudiar la materia, quedó en el canal de Sociedad en UPC, así que a partir de ahora continuamos con lo que es biomoléculas, que era la segunda parte de esta ponencia. Las biomoléculas son esas moléculas que componen principalmente a los seres vivos. Suelen ser moléculas bastante grandes, así que otro nombre que se le va a conseguir en común es macromoléculas. Vamos a tener tres tipos principales de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Los carbohidratos y lípidos suelen ser los principalmente utilizados para la obtención de energía. Las proteínas suelen tener un rango de funciones bastante amplio, por lo cual suelen no emplearse para lo que es la obtención de energía. Ahora, los carbohidratos y los lípidos solamente sirven para eso. No, tienen también muchas funciones, igual que las proteínas, pero en cuestión de términos energéticos, prioridad es el uso de los carbohidratos. Una vez estos se consumen, se emplea lo que son los lípidos y y en últimas instancias, que ya estamos hablando de ayunos, que son periodos sin comer, ayunos de más de 24 horas, o sea, un ayuno prolongado, es cuando se empiezan a degradar proteínas para la obtención de energía y ahí ya eso es un estado más peligroso para lo que es el cuerpo. ¿Qué características tiene cada uno? Bueno, estas biomoléculas van a tener monómeros y polímeros. Los monómeros son los ladrillos, ¿ok? Entiéndanlo así, los ladrillos que construyen la gran macromolécula que viene siendo propiamente lo que es el edificio, ¿ok? Entiéndanlo con esa analogía. Un monómero es un ladrillo, el polímero, que es cuando ya tenemos a la biomolécula como tal, viene siendo el edificio completo. Entonces empecemos con los carbohidratos. ¿Cuál es su monómero? Los monosacáridos, ¿ok? Vamos a tener tres tipos principales de monosacáridos: la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa es el monosacárido más comúnmente conocido, ¿ok? Y va a tener un grupo aldehído, que es un grupo funcional. Allí implica tener ciertos entendimientos de química orgánica, un grupo funcional conocido como aldehído en su carbono 1, mientras que la fructosa es un isómero de glucosa. ¿Que es un isómero? Es una molécula muy parecida a otra molécula en cuanto a componentes, es decir, tiene exactamente los mismos átomos, pero están ordenados de forma diferente. Hay un ordenamiento, una estructura completamente diferente, y eso es lo que nos da la, eh, la fructosa. En lugar de tener el doble enlace covalente entre el carbono y el oxígeno en el primer carbono, lo vamos a tener en su segundo carbono, ¿ok? Y entonces esto pasa a ser una acetona y esto pasa a ser un aldehído. Como es un azúcar, se denomina aldosa. Como esto también es un azúcar, en lugar de denominarse acetona propiamente, se denomina cetosa, ¿ok? Y eso hace que entre el carbono 1, perdón, entre el carbono 6 y el oxígeno que está acá, este enlace doble se pierde, ¿ok? Se pierde y queda un enlace covalente disponible para el oxígeno que se va a enlazar al carbono 6, dándole esta configuración de acá, ¿ok? Este carbono que está acá equivale a este carbono que está acá. Y este oxígeno con un enlace hacia esta esquina y con otro enlace hacia esta otra esquina, cada una de las esquinas representa cada uno de estos carbonos en forma cíclica, ¿ok? Eh, queda con esta posición cíclica, a diferencia de la glucosa. En la glucosa no se da en el carbono 2, se da en el carbono 1. Entonces,
le da esta forma hexagonal, mientras esta es una forma pentagonal. La galactosa, si se fijan, es muy similar a la glucosa. La diferencia está es en la posición de los grupos hidroxilo, ¿ok? Los grupos OH. Los grupos OH en su forma cíclica van a estar a la inversa de cómo se encuentran en la glucosa. Y solamente cambiar la posición de uno compuesto, ¿ok? Dentro de la misma molécula, cambia por completo la molécula y tiene un comportamiento completamente distinto. ¿Ok? Ahora, cuando enlazamos una molécula con la otra, obtenemos disacáridos. ¿Ok? ¿Qué son los disacáridos? Son la unión de dos monosacáridos. ¿Ok? Mono es uno, di es dos. Entonces, cuando unimos fructosa con glucosa, obtenemos sacarosa. ¿Ok? Fructosa más glucosa nos da sacarosa, que este suele ser la forma de azúcar más común, principalmente proveniente de la fruta. Cuando unimos dos moléculas de glucosa, obtenemos maltosa o isomaltosa, dependiendo de la configuración que tome. Y cuando unimos una molécula de glucosa con una de galactosa, obtenemos lactosa. Estas disacaridasas, ¿ok? Perdón, disacaridasas, ¿ok? Estas eh, moléculas, estos disacáridos, perdón, estos disacáridos van a tener disacaridasas, que son enzimas, ¿ok? Que van a romper estos enlaces, porque resulta que el cuerpo en el intestino no le puede dar cabida, no puede ingresar a la circulación eh, estas disacáridos, tenemos que llevarlo a la forma de monosacáridos. Entonces el cuerpo va a tener enzimas específicas para estos disacáridos, denominados disacaridasas. El de la sacarosa se llama sacarasa, ¿ok? El de la maltosa se llama maltasa y el de la lactosa se llama lactasa. ¿Por qué hay personas que son intolerantes a la lactosa? Bueno, sencillo, porque no tienen la enzima denominada lactasa. Y como no tienen la enzima denominada lactasa, la lactosa no se degrada en glucosa y galactosa y no ingresa al intestino, no se digiere. Y como no se digiere, se queda allí en la luz intestinal y consecuentemente causa procesos fermentativos, alenta microorganismos y causa fermentación láctica, se acumula y generan los gases. ¿Ok? Es un ejemplo, para que visualicen cómo la bioquímica nos da respuesta a condiciones clínicas. Cuando unimos ya varios, no estamos hablando de dos, de tres, de cuatro, estamos hablando de más de 10, más de 50 monosacáridos, es cuando formamos los polisacáridos, que podemos tener dos de origen vegetal o de origen animal. Tenemos que de origen vegetal va a ser el almidón. Y para degradar el almidón tenemos enzimas específicas también, llamadas amilasas. Pero esas mismas amilasas que degradan el almidón también pueden degradar el glucógeno. El glucógeno, si el azúcar, es de origen animal. El almidón si es de origen vegetal. ¿Qué pasa con la celulosa? La celulosa es tiene exactamente los mismos componentes que tiene el almidón, pero dado que el enlace que forma es distinto, ¿ok? El enlace que se forma es distinto, da una función de estructura y no una función de almacenamiento de energía en forma de carbohidratos. Entonces, vamos a tener que el glucógeno, así como el almidón, tiene cadenas lineales como esta que están viendo acá, que están formados por enlaces alfa 1,4. Eso significa que es un enlace entre el carbono 1 de un monosacárido y el carbono 4 de otro monosacárido. Por eso se llama enlace alfa 1,4. Pero esas líneas van a tener ramificaciones y esas ramificaciones se dan gracias a un enlace denominado alfa 1,6. Alfa es porque entre el carbono 1 de una molécula de glucosa, por ejemplo, y el carbono 6 de otra molécula de glucosa. ¿Ok? Principalmente cuando vamos a almacenar en polisacáridos, los monosacáridos, los almacenamos en forma de glucosa. Es muy raro verlos almacenados en las otras dos tipos de
de monosacáridos. ¿Pueden estar? Sí, sí pueden estar, pero principalmente lo que más va a abundar es glucosa. Es lo que el cuerpo, es el azúcar que el cuerpo usa por excelencia. Ahora pasemos con los lípidos. Con los lípidos vamos a tener fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol y ácidos grasos. Principalmente para entender los monosacáridos, los monómeros, perdón, de los lípidos son principalmente ácidos grasos, colesterol libre, que es esta forma. El colesterol es libre si aquí tienen un 1H y va a ser otro tipo de colesterol si tiene otra cosa aquí agregada que ya voy a explicar qué es. Pero principalmente tenemos ácidos grasos, colesterol y fosfolípidos. ¿Ok? Esos suelen ser las formas de monómeros. Los fosfolípidos consisten en un grupo fosfato, que es esto que estamos observando acá, un, un fósforo enlazado a distintos oxígenos, un grupo fosfato, que está enlazado a una molécula de glicerol, ¿ok? Que son tres carbonos enlazados cada uno a un OH, y ese glicerol está enlazado a distintos ácidos grasos. ¿Ok? Los ácidos grasos pueden ser insaturados o saturados. ¿Saturados de qué? Saturados de hidrógeno. ¿Ok? Los ácidos grasos que estamos observando aquí, que equivalen a esta parte amarilla que es el fosfolípido, los ácidos grasos que estamos observando aquí pueden tener insaturaciones, que significa que tienen enlaces dobles entre sus carbonos, y eso implica que pudiesen perder ese enlace doble, y al perder ese enlace doble se enlazan a un hidrógeno. Cuando el ácido graso se denomina saturado es porque ya no hay enlaces dobles que se pudiesen perder para la obtención de captaciones de hidrógeno. El ácido graso no puede captar más hidrógeno, está saturado de hidrógenos. ¿Ok? Tenemos que los esfingolípidos, que son muy similares a los fosfolípidos, pero estos, en lugar de estar unidos a un glicerol y un grupo fosfato, están unidos a la esfingosina. ¿Ok? Hacen un enlace amina a lo que es la esfingosina. Y el colesterol, por su parte, es una molécula de una alta cantidad de carbonos, ¿ok? Enlazada a un grupo OH. ¿Qué particularidades tienen los lípidos? Bueno, los lípidos en esencia tienen una alta cantidad de cadenas hidrocarbonadas, carbonos e hidrógenos, y ya. Suelen tener un grupo polar, como lo es el colesterol, que tiene un grupo OH, o como lo son los mismos ácidos grasos, que aquí tienen un grupo de ácido carboxílico, ¿ok? Por eso se denominan ácidos grasos, porque tienen un ácido carboxílico. O pueden tener un fosfato, como lo tienen los fosfolípidos, pero en esencia, principalmente, es puro carbonos e hidrógeno. Y eso le da una característica hidrofóbica, principalmente. Ellos en realidad son, em, ellos en realidad son anfóteros, pero en esencia son principalmente hidrofóbicos. Es decir, ellos tienen una parte hidrofílica que puede interactuar con el agua, filia. ¿Ok? Fílico es porque tienen afinidad, hidro de agua, hidrofílico, afinidad con el agua, interactúa con el agua. Y tenemos hidrofóbico, repele el agua. Entonces, los ácidos grasos tienen y los lípidos en general tienen una mayor componente que es repelente de agua. Y por eso es que el agua y el aceite no se mezclan, porque el aceite en esencia es grasa y tiene ese comportamiento hidrofóbico que aísla el agua. Y eso es importante para poder entender membranas, y porque hay algunas cosas que pasan por las membranas plasmáticas y otras que no, porque algunos medicamentos pueden desplazarse libremente por la sangre y otros no, porque la sangre en esencia es un medio acuoso. Y si algo es hidrofóbico y no se desplaza en agua, pues, ¿cómo hace? Es allí donde entran otros conceptos más profundos. Pero como les dije, esto es para que vayan viendo cómo el, el entendimiento de la bioquímica permite entender cosas muchísimo más complejas.
Los lípidos van a tener formas poliméricas, sí, van a tener polímeros, que son los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol. El colesterol puede tener dos formas. Una es el colesterol libre, que es cuando tiene un OH, y otra es el colesterol esterificado. ¿Por qué se denomina colesterol esterificado? Bueno, porque el enlace que se da entre un ácido graso, que es esto que tenemos acá, y el colesterol, que es todo esto que tenemos acá, se denomina enlace éster, porque el ácido graso tiene un ácido carboxílico, ¿se acuerdan? Y el colesterol tiene un grupo OH. En la química orgánica, cuando hacemos la unión de un ácido carboxílico con un alcohol, que es lo que representa el grupo OH, obtenemos un éster y a eso se le denomina esterificación, enlace éster. Eso también ocurre con los triacilgliceroles. El glicerol dijimos que eran tres carbonos, cada uno enlazados a un grupo OH. Y el ácido y los ácidos grasos tienen cada uno un grupo carboxilo. Entonces, cada una de estas cadenas es un ácido graso distinto. Este está saturado, este está insaturado porque aquí presenta un doble enlace. Este está poliinsaturado porque tiene varios dobles enlaces y cada uno de ellos tiene sus ácidos carboxílicos. Cuando esos ácidos carboxílicos interactúan con el glicerol, cada uno en un punto distinto, se forman enlaces éster. Entonces, son triacilglicerol, aquí está mal escrito, es triacilglicerol, porque son tres de ácidos grasos enlazados a una molécula de glicerol. ¿Ok? Esto es lo que se denomina también triglicérido, pero es triacilgliceroles. Es tres, tres ácidos grasos enlazados a una molécula de glicerol. Ahora bien, vamos con el último grupo, que son las proteínas. Las proteínas tenemos que sus monómeros constituyentes se van a denominar aminoácidos. Los aminoácidos, particularmente los aminoácidos que, nos, que le importa a la bioquímica médica estudiar, son 20. ¿Por qué? Porque son los 20 aminoácidos que se van a conseguir en todas las proteínas. Es decir, cada proteína tiene una proporción distinta de estos aminoácidos dependiendo de la función de la proteína, pero en todas las proteínas conseguimos exactamente estos 20 aminoácidos. De los 20 aminoácidos que vamos a hablar, la mitad son esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial? Un aminoácido que el cuerpo no puede producir y por ende hay que consumirlo en la dieta. Entonces, aquí vengo con un truco para estudiar cuando estemos hablando de aminoácidos esenciales. ¿Por qué un aminoácido es esencial? Bueno, porque es esencial que lo consumas. Si no consumes ese aminoácido, vas a desarrollar enfermedades y consecuentemente a largo plazo puedes inclusive llegar a la muerte porque te está faltando un componente vital para el desarrollo correcto de tu cuerpo. Entonces, los aminoácidos esenciales son aquellos que son esenciales que los consuman. Pero ahora bien, de todos los aminoácidos, ¿cuáles son esenciales, cuáles no? Eso sí es más memoria. Eso sí es nada más buscar cuáles son esenciales y cuáles no. Te dije que la mitad son esenciales y que la mitad no lo son. Apréndete cuáles son los que son esenciales y por descarte los que no sean esenciales serán los no esenciales y ya, valga la redundancia. Los aminoácidos se pueden estudiar, ¿ok? Se pueden agrupar en función de la cadena lateral R. ¿A qué me refiero con la cadena lateral R? ¿Qué es todo eso? Bueno, un aminoácido en esencia está compuesto por un carbono alfa, ¿ok? Que el carbono alfa se denomina carbono alfa porque está enlazado por un lado a un grupo amino, por otro lado a un grupo ácido carboxílico, por otro lado un hidrógeno y por otro lado una cadena lateral R. Esta cadena lateral R es la que cambia, es la que es como la cara del aminoácido, el documento de identificación del aminoácido. Lo que hace que el aminoácido se comporte de tal o determinada forma es esa cadena lateral R. De resto, todo lo demás es propio de todos los aminoácidos. ¿Ok? Entonces no influye. Lo que influye es lo que esté en la cadena lateral R.
Entonces vamos a tener que los que tienen en su cadena lateral R cadenas alifáticas, y cuando digo cadenas alifáticas me refiero a únicamente cadenas que contienen carbono e hidrógeno, no tienen más nada, no tienen un grupo cíclico, no tienen un grupo ácido, no tienen nada, tienen puros carbonos e hidrógeno, van a ser cadenas alifáticas. Acuérdense que les dije que el carbono y el hidrógeno en las cadenas de carbono e hidrógeno son hidrofóbicas. Entonces, una proteína que tenga muchos aminoácidos alifáticos va a ser de componente hidrofóbico. ¿Ok? Porque va a repeler el agua. Porque para la función que tiene que desempeñar la proteína conviene que no sea hidrosoluble, sino que sea hidrofóbico. Que no sea hidrofílico, sino que sea hidrofóbico. ¿Ok? Todos los aminoácidos tienen un nombre, que glicina, alanina, valina, y tienen una abreviación. Por lo general, tienen también una letra que representa a cada aminoácido, pero por lo general lo que se busca de aprender es la abreviación, porque esto es lo que se usa en los péptidos, que los péptidos es la unión de varios aminoácidos a través de algo denominado enlace peptídico, que es la formación de un enlace entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido distinto. Es decir, vamos a tener uno similar a este, que por este brazo que tiene acá va a enlazarse a el grupo amina de este y comienza a formar un péptido. Dipéptidos si son dos, oligopéptidos si son de 5 a 10, polipéptidos si son más de 50. En algunos aminoácidos vamos a tener cadenas laterales que tienen grupos azufres y eso les permite formar enlaces disulfuros y eso le da cierto doblez a las proteínas. Entonces, proteínas que tengan grupos azufre y presentan van a presentar enlaces disulfuro y van a presentar dobleces en algunas partes de su cadena. Vamos a tener aminoácidos, perdón, los del grupo azufre son estos, la cisteína y la metionina. Estos son de grupos OH, que en su cadena lateral tienen un grupo OH. La serina, la tronina, ¿ok? La tirosina también tiene un grupo OH, pero no se incluye aquí porque la tirosina, aparte de tener un grupo OH, tiene otro compuesto orgánico que le da una propiedad diferente y lo agrupa en un grupo completamente diferente. Al ser, al tener un grupo OH puede interactuar esa cadena lateral con el agua, porque el grupo OH sí tiene capacidades de formar puentes de hidrógeno, que es una de las interacciones que se puede hacer con el agua. Em, ajá. Entonces tenemos la cisteína y la metionina que tienen una cadena lateral con un grupo de azufre que hace lo que ya mencioné. Y tenemos las cadenas laterales que contienen grupos con grupos acídicos y sus amidas. Tenemos el ácido aspartico, que en su forma disociada se denomina aspartato. Cuando les hablan de aspartato o ácido aspartico, es en esencia el mismo aminoácido, pero si les dicen aspartato es que está así, con esto disociado, sin el hidrógeno, con un ácido carboxílico que perdió su hidrógeno. Si le dicen ácido aspartico es que tiene el hidrógeno aquí. Igual con el ácido glutámico. Si le dicen ácido glutámico es que tiene el hidrógeno. Si le dicen glutamato es que no tiene el hidrógeno. Luego tenemos la asparagina y la glutamina, que son exactamente el mismo aminoácido que este, pero hay una diferencia. Se les unió un grupo amina a ese ácido carboxílico y ese grupo amina enlazado a un grupo carboxilo forma un compuesto orgánico denominado amida, no amina, amida con D. Y bueno, estas son las amidas equivalentes de el ácido correspondiente. Vamos a tener cadenas laterales que contienen grupos básicos, como lo son la arginina, ¿ok? Como lo son la lisina, como lo es la histidina, ¿ok? Y estos van a tener un comportamiento de bases más que de ácidos y le dan una carga eléctrica diferente al aminoácido. Luego tenemos aquellos que tienen anillos aromáticos, como lo son la fenilalanina, la tirosina, ¿ven?
que la tirosina tiene un grupo H, pero también tiene un compuesto aromático. Entonces, como tiene un compuesto aromático, se incluye en este grupo. El triptófano. Y tenemos un último aminoácido que se denomina no totalmente un aminoácido, sino un iminoácido. ¿Por qué un iminoácido? Porque si se fijan, este punto de acá es su carbono alfa, pero su carbono alfa en su cadena lateral R está enlazado a su vez al grupo amida del propio carbono alfa. Entonces, la prolina tiene esa particularidad de que cuando se hace un enlace con una prolina y se llega a una prolina, ahí hay un doblez de la cadena, así como ocurría con los grupos contenían azufre. Bueno, si se llega a la prolina, por lo general va a haber un doblez y va a permitir formar algo en las estructuras de las proteínas que se llaman láminas beta, ¿ok? Antiparalelas, que es justo a lo que vamos ahora. Las proteínas son la unión de muchos aminoácidos. Tenemos uno en secuencia, uno tras el otro. La estructura primaria de la proteína es sencillamente esa cadena de aminoácidos, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos glicina, isoleucina, valina y así. Aquí tenemos una cisteína que tiene un grupo azufre. Aquí tenemos otra cisteína que tiene otro grupo azufre. ¿Ven lo que les mencioné? Se genera un doblez en la proteína. Se genera un doblez en la proteína gracias al enlace disulfuro. ¿Ok? Una vez se continúa esa secuencia, imagínense que tenemos un collar de perla, véanlo de esa forma, y cada perla es un aminoácido distinto, y tenemos una larga cadena, pero después de un punto, la cadena es tan larga que ya no sirve así. Necesitamos hacerle un enrollez y entonces es donde ocurren algunas de estas dos formas. O las alfa hélices, que es como se denomina esto, que es una espiral, ¿ok? Que hace un giro cada 3 o 4 residuos de aminoácidos, es decir, cada 3 o 4 aminoácidos en secuencia, o hacen las láminas beta. Las láminas beta pueden ocurrir de dos formas. Las antiparalelas, que es cuando tenemos una larga cadena y le hacemos un doblez. Ok, imagínense que tienen la larga cadena, larga, déjenme ver si puedo anotar aquí para ver que se visualice un poco más. Imagínense que tenemos una larga cadena aquí y aquí ocurre un doblez, ya sea por un grupo, por un azufre o porque hay una prolina, pero el punto es que hay un doblez. Entonces, aquí se empiezan a formar puentes de hidrógeno entre esta y esta se empiezan a formar puentes de hidrógeno. Y eso nos da lo que son las láminas antiparalelas, porque esta va en esta dirección y esta va en esta dirección. Cuando son paralelas es que tenemos una cadena aquí y otra cadena aquí y las dos van en la misma dirección, ¿ok? Y se forman puentes de hidrógeno entre esta y esta, ¿ok? Cuando tenemos estructura primaria, solamente hay enlace peptídico entre una proteína, entre un aminoácido y la otra. Y cuando hay estructura secundaria, comienza a haber puentes de hidrógeno. Cuando nos metemos en estructura terciaria, ya empieza a haber una forma tridimensional. Muchas de las proteínas les basta con nada más llegar a estructura terciaria. Ya con la sola estructura terciaria obtiene una conformación nativa que es esa forma que le da a la proteína su función y comienza a hacer su trabajo. Pero hay proteínas que requieren de agregados de estructura terciaria, es decir, que juntemos varias formas tridimensionales y formemos una estructura cuaternaria. Perdón. Un ejemplo muy común de esto es la hemoglobina. La hemoglobina es un conjunto de 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. En el caso de la hemoglobina fetal, 2 alfa y 2 gamma. Y cada una de esas subunidades ejerce una función independiente de la otra, pero necesitamos que las 4 subunidades estén juntas para que la proteína pueda hacer su función. Si le faltase alguna de esas subunidades, la proteína no haría su trabajo, a pesar de que cada una trabaja sola cuando las 4 están agregadas. Ok, entonces,
vamos a tener principalmente dos tipos de proteínas, las proteínas globulares y las fibrosas. Las globulares son hidrofílicas principalmente, tienen tendencia a interactuar con el agua, son hidrosolubles. Las fibrosas son hidrofóbicas, repelen el agua. Entonces, las fibrosas van a tener altas concentraciones de aminoácidos de tipo alifático. ¿Y por qué nos convendría que algunas proteínas sean fibrosas y no se disuelvan en agua? Bueno, si son proteínas que van a servir para dar estructura, como lo es el colágeno, como lo es la elastina. Esas son proteínas que convienen que no sean hidrosolubles, ¿ok? Que sean hidrofóbicas, que rechacen el agua, porque si no, imagínense, si fueran hidrosolubles, al formar la estructura se desharía, porque nuestro cuerpo es bastante porcentaje de agua. La mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Y luego tenemos las globulares que van a desempeñar un montón de funciones y como van a desempeñar muchas funciones, van a ser transportadas a distintas partes del cuerpo y para poder ser transportadas conviene que sean hidrosolubles para que se puedan difundir en la sangre. Un buen ejemplo de las proteínas globulares son las que transportan el oxígeno en sangre, como lo es la hemoglobina, ¿ok? Y las que captan el oxígeno y se lo mantienen a los músculos, como es la mioglobina. ¿Son los únicos ejemplos? No. Los anticuerpos, ¿ok? ¿Qué son los anticuerpos? Son inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas globulares, ¿ok? Y bueno, eso era todo lo que faltaba por la ponencia del día. Estas son mis redes. Tengo un canal de YouTube llamado Nerd of Class, mi cuenta de Instagram, que es mi red social principal, y tengo un canal de Telegram. Agradezco a todos por su paciencia y por su participación. Se les va a habilitar en un horario que se les va a avisar por el WhatsApp. Se va a habilitar un horario para aclarar las dudas por WhatsApp que tengan con respecto a esta ponencia, ¿ok? Y cualquier otra duda que tengan sobre cómo estudiar bioquímica. Y espero que la ponencia haya sido de tu agrado. Si fue de tu agrado, dado que esto fue una clase pregrabada, puedes retroceder a tu parte favorita de la ponencia, tomarle una foto y compartir una historia etiquetando eso en un PC, a los organizadores y obviamente a mi cuenta de Nerd Class, manifestando tu agrado por la materia, porque es uno de los objetivos con estas ponencias, hacer que la gente pierda el miedo por estudiar una materia que en realidad es muy bonita, muy hermosa y de muchísima utilidad para el resto de la carrera. Sienta una de las bases para el resto de la carrera. Era todo y me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eyerber. Súper interesante y completa tu ponencia. Más bien quería mencionarte las preguntas que se hicieron al inicio de la clase. No sé si está bien contigo. Bueno, sí, perfecto. Esas dudas sí pueden ser aclaradas por aquí sin ningún problema y las demás dudas que surjan sí se aclaran por el chat. Ok, entonces la primera pregunta es de Ivana Belén, que dice, ¿qué libros recomienda para estudiar bien grupos funcionales y química orgánica? Y si es de que tienes algún método para memorizar y entender bien las vías metabólicas, como la del el metabolismo de la glucosa, ciclo de Krebs, lípidos, etcétera. Un libro que hable bien sobre grupos funcionales no sería un libro de bioquímica propiamente, sería un libro de química orgánica. Cualquier libro de química orgánica a nivel universitario, cabe destacar, va a dar bien detallado eh, lo que son los grupos funcionales, cómo se forman, cómo, que- cómo esto afecta a los organismos, la formación de un grupo funcional o de otro, ¿ok? Así que particularmente yo libros de química orgánica, tantos no manejo. Conozco el McMurray, que ese lo tengo en digital. Sí, ese lo tengo en digital, pudiese proporcionarlo si me escriben al privado en mi Instagram, no tengo problema con facilitárselo. Pero para entender grupos funcionales, aconsejo no buscar en libros de bioquímica porque no va a aparecer. Aconsejo buscar en libros de química orgánica, cualquiera. Particularmente yo uso ese, pero cualquier libro de química orgánica a nivel universitario va a servir. Y la otra pregunta era, ¿qué consejo con respecto a rutas metabólicas? Me decías, ¿cómo memorizarlas? Sí, métodos para memorizar y entender bien las Ok, vías metabólicas. ok. A lo que iba, lo que mencioné al inicio de la ponencia, de la primera ponencia.
Memorizar en bioquímica no tiene sentido. Usted puede memorizar toda la ruta metabólica y antes de que presente el examen ya se le habrá olvidado, porque las rutas metabólicas no hay que memorizarlas, hay que entenderlas. Mi consejo, particularmente que hacía yo cuando estaba estudiando, por ejemplo, glucólisis, iba dibujando, ¿ok? El compuesto, cómo ingresa la glucólisis, como glucosa. Después, ¿qué se le hace? Bueno, pasa glucosa 6-fosfato, pero ¿por qué? Entender por qué a veces ayuda más. Porque ustedes dicen, bueno, si pasa glucosa 6-fosfato por la exoquinasa o por la glucoquinasa, si estamos en células hepáticas o en células betas del páncreas, pero eh, si no sabes por qué ocurre eso, pues no se te queda. Pero si sabes qué ocurre gracias a que al colocarle un grupo fosfato en el carbono 6 a la glucosa, y por eso se llama glucosa 6-fosfato, ¿ok? Al colocarle un grupo fosfato en el carbono 6, le das una polaridad y toda molécula que es polar le cuesta permear a través de la membrana y no va a salir fácilmente de la membrana plasmática porque ahora tiene ese grillete denominado grupo fosfato en su carbono 6, usted va a entender más rápido por qué es glucosa 6-fosfato. Y luego, a partir de allí, sabe que tiene que isomerizarlo a fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato tiene distintos destinos. Puede irse a la vía de las pentosas fosfatos, puede irse a la formación de glucógeno. Entonces, ¿por qué hay que isomerizar la fructosa 6-fosfato? Para que no se vaya a alguna de las otras vías. ¿Ok? Y así consecuentemente ve la molécula y vele haciendo los cambios tú propiamente. Luego se convierte en esto. ¿Por qué? ¿Y para qué? Siempre pregúntate para qué. En algún punto, si no tiene sentido que eso ocurra, es porque muy probablemente eso no es lo que ocurre. Si no tiene sentido el por qué está ocurriendo eso, es porque posiblemente estás entendiendo mal los conceptos. Y es donde te vas a poder encontrar rápidamente en dónde está el detalle de lo que falta. Perfecto. Entonces, justo hay una pregunta casi similar a esa que dice, entonces, ¿bioquímica es más analítica que conceptos de información? Correcto. Bioquímica tiene, como todo, sus conceptos y como todo, sus pasos y hay cosas que, por ejemplo, cuáles son los aminoácidos esenciales, eso es recordarlos y ya. Pero si no sabes qué es un aminoácido esencial, va a ser información vacía para ti. Bioquímica es análisis, bioquímica es interpretación. Es allí donde muchas veces los estudiantes nos bloqueamos porque estamos acostumbrados a que en el área de la salud casi todo es memoria, 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 memoria y obviamente la memoria tiene un límite. Entonces, pero el análisis y la interpretación ligado con buenos conceptos, este, permite que la información dure muchísimo más. Consejo, siempre busquen como de hacerse un debate interno a la hora de estudiar, porque eso hace el estudio más participativo y eso mantiene la información muchísimo más que nada más leer o que nada más hacer una guía. Tengo compañeros que hacen casi que un libro para estudiar y al momento del examen no recuerdan ni la mitad de lo que hicieron en sus guías o en sus apuntes. Y es básicamente por eso, porque nada más estás pasando información una tras otra. Claro, comprendo. Excelente información. Hay una última pregunta que dice, buenas noches, doctor. ¿Qué opina de bioquímica de McKee y bioquímica médica básica, un enfoque clínico de Marx y Lieberman? ¿Conoce esos dos libros? Ok, ahí sí te la debo, porque primero soy estudiante, no, lo de doctor, gracias, pero todavía soy estudiante. Y segundo, lo de los libros no los conozco, los puedo revisar y aquí al chat de WhatsApp, si los he revisado, pues responderé esa duda, pero por ahora esos libros particularmente no los conozco. El de McKee lo he escuchado de compañeros que lo han leído y les ha gustado, pero yo particularmente no puedo emitir una opinión porque no lo he manipulado.
Entonces, esas serían las preguntas que tenemos que hicieron durante la primera parte. Me parece que ya se aclararon todas las dudas que pudieron haber quedado. Y también la segunda parte me parece que estuvo clarísimo, súper bien explicado. Igual como mencionó, si es de que hay alguna duda, pueden tener la facilidad de retroceder el video o también contactarse con Engelbert directamente a su Instagram o por Telegram en las redes que pueden ver en la pantalla. Y quería agradecerte, Engelbert, a pesar de las dificultades, yo sé que ha sido un poco difícil, pero a pesar de todo se ha podido dar la ponencia de una manera increíble, excelente y con un contenido de súper buena calidad. Y quería agradecerte mucho por eso. Gracias a ustedes por la invitación y por tener la paciencia y la confianza para permitirme llevar a cabo la ponencia. Muchísimas gracias a ti. Voy a detener la grabación.